Muchas personas piensan que la psicología nació en laboratorios modernos, con científicos estudiando el cerebro y realizando experimentos con ratones. Pero una de las ideas más importantes de la psicología podría haberse originado hace más de 2000 años, y no por un psicólogo, sino por un filósofo en la antigua Grecia. Entonces, ¿es posible que un filósofo griego haya descubierto la primera ley de la psicología? Desde la antigüedad, filósofos y pensadores han intentado comprender la naturaleza de la mente humana. A lo largo de la historia, surgieron distintas respuestas. Algunos hablaron del alma, otros de la conciencia, otros de la mente y otros del comportamiento. En esta serie, exploraremos cómo estas ideas fueron dando forma a lo que hoy conocemos como psicología. Para responder a esta pregunta, necesitamos entender cómo algunos de los primeros filósofos intentaron explicar el mundo y cómo casi accidentalmente uno de ellos terminó formulando algo muy cercano a lo que hoy llamamos psicofísica. Hoy pensamos que la psicología estudia fenómenos como la percepción, las emociones y la mente. Pero durante gran parte de la historia, estos fenómenos no se estudiaban científicamente. Se explicaban a través de mitos, creencias religiosas o ideas sobrenaturales. Sin embargo, en algún momento comenzó a surgir una pregunta distinta. ¿Es posible encontrar relaciones objetivas entre el mundo físico y nuestras experiencias psicológicas? Esta pregunta es fundamental, porque si existe una relación entre ambos, entonces los fenómenos psicológicos podrían estudiarse científicamente. Piensa por un momento en algo cotidiano. Por ejemplo, cuando escuchamos música. Algunas combinaciones de sonidos nos resultan agradables. Otras, en cambio, pueden sonar caóticas o desagradables. Pero esto plantea un problema interesante. ¿Por qué ciertos sonidos producen determinadas sensaciones? ¿Existe alguna relación entre las características físicas del sonido y la experiencia psicológica que produce? Imagina a un músico tocando un instrumento de cuerda. Cuando cambia la longitud de una cuerda, el sonido también cambia. Algunas combinaciones de sonidos producen armonía, otras no. La pregunta es, ¿esto ocurre al azar o sigue alguna regla? Para entender esto, tenemos que viajar a la antigua Grecia. En ese momento, muchos pensadores estaban intentando explicar de qué está hecho el universo. Hasta entonces, muchas explicaciones eran sobrenaturales, pero algunos filósofos comenzaron a buscar principios racionales para explicar el mundo. Uno de los más influyentes fue Pitágoras, que vivió aproximadamente entre el 580 y el 500 antes de Cristo. Pitágoras y sus seguidores creían que la estructura fundamental del universo podía explicarse a través de relaciones numéricas. Para ellos, los números no eran solo herramientas matemáticas, eran el principio que organizaba toda la realidad. Según esta visión, incluso fenómenos aparentemente subjetivos podían tener una estructura matemática. Si eso es cierto, implicaría algo verdaderamente sorprendente. En sus experimentos con instrumentos de cuerda, Pitágoras observó algo. Cuando las cuerdas tenían ciertas proporciones de longitud, por ejemplo, 2:1 o 3:2,
los sonidos resultaban especialmente agradables al oído. Es decir, un cambio físico y medible en el instrumento producía una experiencia psicológica específica. Esto es extremadamente importante, porque implica que podría existir una relación sistemática entre el mundo físico y la experiencia psicológica. Siglos después, esta misma intuición sería retomada por científicos como Gustav Wegener, que intentaron estudiar la percepción de manera experimental. Y hoy llamamos a este campo psicofísica. La psicofísica intenta estudiar precisamente eso, las relaciones entre los estímulos y las sensaciones que producen. Y por supuesto, Pitágoras no estaba haciendo psicología en el sentido moderno. Su interés principal era comprender la estructura matemática del universo. Sin embargo, su observación planteaba una idea poderosa, que las experiencias subjetivas podrían estar relacionadas con propiedades físicas medibles. Siglos después, esta misma intuición sería retomada por científicos que intentaron estudiar la percepción de manera experimental. En la psicología moderna, la psicofísica se convirtió en uno de los primeros intentos de estudiar científicamente la mente. Investigadores comenzaron a medir cómo cambian nuestras sensaciones cuando cambian los estímulos físicos. Por ejemplo, cómo varía la percepción del sonido cuando cambia su intensidad, o cómo cambia la percepción de la luz cuando aumenta su brillo. En este sentido, la intuición de Pitágoras anticipaba una idea fundamental, y esto es que la mente y el mundo físico pueden estar conectados por relaciones cuantificables. En pocas palabras, ¿qué es lo que hemos visto? Primero, que los primeros filósofos griegos intentaron explicar el mundo a través de principios racionales. Segundo, que Pitágoras propuso que la realidad podía entenderse mediante relaciones numéricas. Y finalmente, que sus observaciones sobre la música sugirieron una posible relación entre fenómenos físicos y experiencias psicológicas. Una idea que siglos más tarde se convertiría en el campo de la psicofísica. Pero la relación entre el cuerpo y la experiencia humana no terminó con Pitágoras. Siglos después, otro pensador griego haría una pregunta aún más radical. ¿Es posible que nuestras emociones, nuestro carácter e incluso nuestra personalidad dependan del funcionamiento del cuerpo? Un médico llamado Hipócrates propuso que los problemas psicológicos podían tener su origen en desequilibrios en los fluidos del cuerpo. Y a partir de esta idea, se desarrollaría una de las primeras teorías de la personalidad en la historia, la teoría de los cuatro temperamentos. En el siguiente video, veremos cómo esta idea cambió la forma de entender la mente durante siglos.